Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta. Ganadora del Premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aires de Armenia, un viaje entre Oriente y Occidente, un recorrido entre el pasado, el presente y el futuro, un trayecto entre Argentina y Armenia. Bienvenidos a los nuevos aires de Armenia, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Bienvenidos, esto es Aires de Armenia. Como cada sábado nos encontramos en www.conexionabierta.com.ar. Yo soy Leo Momgiani, hasta las 9 nos encontrás aquí, en este dial, para charlar un poco de Armenia y su gente. Hoy con un invitado muy especial, el cual entrevisté una sola vez en mi vida, pero nunca tuvimos un mano largo como vamos a tener hoy. Y agradeciendo que se haya despertado un sábado tan temprano. Y bueno, esto es un apostolado. ¿Qué vamos a hacer? Él fue, primero, dentro de la comunidad armenia, fue presidente se dice el cargo, en el Consejo Nacional Armenio. Director del Consejo Nacional Armenio. Fue interventor del INADI. Es director del área de diversidad del Centro de Estudios para la Gobernanza. Fue consultor de la ONU y nos representa en los estrados internacionales hablando sobre derechos humanos. Bienvenido, Pedro Muradian. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir primero. Por favor. Yo me puse la camisa para recibirte. Sabía que estabas tan canchero. Venía un poquito. No, yo sabía que vos sos un tipo canchero, por eso vine canchero. Ah, mirá vos, entonces los dos pensamos en el otro. Si no iba a venir con traje, dije no. No, traje no daba, era mucho. Bueno, ¿cómo andas, Pedro? Muy bien, muy bien. Bueno, contame un poco qué es ser director del área de diversidad, aunque uno se lo imagina y lee tus escritos. Escribiste algo también sobre el 24 de abril, pero ¿de qué se trata? A ver, yo creo que el área de diversidad o todo lo que tenga que ver con la diversidad son construcciones que se van alimentando en la medida que las sociedades se van desprendiendo de todos los prejuicios y de todos los conceptos sobre los cuales uno se fue formando, se fue formateando. Y cuando digo uno no es solamente lo personal, sino digo como ciudadanos y ciudadanas en este país, como en tantos países del mundo, en todos los países del mundo, rigen prácticas, costumbres, tradiciones que se van arraigando en cada uno de nosotros, ¿no? Y eso se traslada a través de muchos factores, desde los conceptos religiosos, desde las políticas de Estado que los gobiernos impulsan, desde las tradiciones orales que se transmiten de generación en generación. En fin, se construye una subjetividad sobre la cual cada uno de nosotros se desarrolla y cree que lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero sin duda todo eso es ni más ni menos que son ataduras que uno va llevando y arrastre, que en muchos casos también se trasladan en sentimiento de culpa, ¿no? Y no poder uno realmente ser y expresarse y representarse socialmente como lo que uno es. Y en esa construcción individual después está todo lo colectivo, ¿no? En donde uno es parte de un colectivo y siendo parte de un colectivo sin duda está sujeto a decisiones que exceden lo personal y en la mayoría de los casos tienen que ver con situaciones que políticamente se tienen también que resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos crecido durante muchísimo tiempo y se sigue, porque las sociedades se siguen desarrollando y se siguen evolucionando y uno empieza a pensarse de otra manera y la sociedad y el Estado tienen que dar respuestas de otra manera. O sea, no es lo mismo las conformaciones de las familias, por ejemplo, de hoy,
con las de hace 10 años, 20 años, 50 años o 100 años. No es lo mismo el rol de la mujer hoy que el rol de la mujer hace 10, 20, 50, 100 años o más, o siglos. No es lo mismo el lugar que tienen los adultos mayores, no es lo mismo el lugar que tienen las personas con discapacidad, no es lo mismo el lugar de las personas con distintas orientaciones sexuales, no es lo mismo nada. Sí, casi nada, en realidad. Y sobre algunos eso, patrones que tenemos como sí, para guiarnos un poquito, ¿no? Los Porque patrones deberían ser solamente las cuestiones que hacen a lo que está bien y lo que está mal, digamos. O sea, saber que robar está mal en siempre. Pero ¿no? si nos trasladamos esto de la elección sexual, primero que es muy privada, ¿no? Pero en otro momento estaba mal, o sea, mal visto, digamos. Claro, Eso, pero hasta esos patrones que por ahí se definían. Digo, qué está bien y qué está mal, ¿no? Es eso tal vez el pensamiento. Claro, son los conceptos de la heteronormatividad, ¿no? O sea, en las sociedades occidentales, como la nuestra, lo que está bien era todo lo que encajaba dentro de esa heteronormatividad. Vale decir que vos tenías que ser blanco, cristiano, heterosexual, digamos... El votante de Trump. Sí, de alguna manera, o no hacía falta ser tan de derecha, pero podías, digamos... Tenías que cumplir con esos parámetros. Esos parámetros eran... y la familia se constituía con un papá, una mamá y 2 hijos. Inclusive hasta te ponían hasta el número de hijos, entre los cuales uno tenía que ser un varón y otro una nena. Entonces esa era la familia tradicional, digamos, en donde todos los padres y madres estaban contentos porque tenían su familia constituida de esa manera. Evidentemente las sociedades evolucionan y los seres humanos necesitamos vivir con mayor libertad y expresarnos con mayor libertad y desarrollarnos con mayor libertad. Digo esto porque pensaba también hasta en lo laboral, ¿no? O sea, antes el que trabajaba el que era comerciante tenía su negocio y estaba 40 años teniendo su negocio, más grande o más chico, pero era su negocio. El que trabajaba en una fábrica trabajaba desde los 18 años en la fábrica y se jubilaba en esa fábrica, no es que cambiaba. Y hoy todo eso cambió. Hoy lo ves mucho en los jóvenes, donde buscan nuevas iniciativas, cambian de trabajo frecuentemente, en donde no se sienten cómodos se van, no los asusta, ¿no? Enfrentarse a nuevos desafíos, se forman de otra manera, se capacitan de otra manera, acceden también a otro tipo de trabajos. Entonces, creo que hay una nueva mirada, ¿no? de lo que debe ser una sociedad, y bueno, dentro de esa nueva mirada hay que abordarlo y abordarlo. Por eso en el centro de estudio lo tratamos de abordar desde lo que deben ser las políticas públicas, porque en definitiva quien regula a cada uno de nosotros como ciudadanos es el Estado, y el Estado se aplica a través de las políticas públicas. Es más fácil cambiar políticas públicas en cuanto a esto, ¿no? O personales. ¿Cómo lo viste vos con tu Y bueno, con tu es una buena pregunta eso, porque en general... Porque vos cuando regulás de arriba para abajo y tal vez en el Estado se entiende. Pero vos en el mano a mano, que tuviste mucho de esto, cambiar estereotipos, que es el cambio cambiar cultural, formas de creencias, ¿viste? Lo vivimos tal vez en la comunidad también, ¿no? Sí, claro. El tema es que uno tiene que romper, digamos, con los prejuicios primero, ¿no? ¿Propios y ajenos? Propios y ajenos. Primero claro. hay que pararse en algún lugar para eso. Sí, primero tenés que romper vos con los tuyos. Vos tenés que saber que tenés que permitirte interpelarte. O sea, decir, yo pienso así, ¿está bien? ¿No está mal? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Digo, discutir vos con mismo, con vos sí, mismo, ¿no? O sea, acuerdo, solito y pensar, estudiar, investigar, o sea, escuchar, todo, ¿no? Lo que están a favor, lo que están en contra. Digo, no tenemos que tener miedo a interpelar. La interpelación es algo positivo siempre, porque en definitiva te hace reflexionar y eso es lo que hay que lograr. Entonces, el Estado puede tener decisiones que pueden estar o no acompañadas por la sociedad. Para mí, los grandes cambios tienen que ir en forma paralela. No hay cambios políticos, digamos, desde el Estado, sino hay cambios culturales también. O sea, de nada sirve, pasa hoy todavía, uno cuando tiene posibilidad de poder estar en otros países, en foros internacionales, se da cuenta. El racismo, tal cual nosotros lo entendemos, sigue existiendo y está súper condenado, y hay política antirracista en todos los países occidentales, por lo menos, que nosotros conocemos, está totalmente hay una condena muy fuerte y hay políticas respecto a eso y demás. Sin embargo, existe el racismo. O sea, no es que...
Y vos me decís, bueno, pero no hay forma de pararlo. Sí, cuando se logre, digamos, modificar la matriz cultural de todos los pueblos. Pero evidentemente todavía hay cosas que siguen ahí pululando. O sea, hay gente que cree que porque tiene determinadas características físicas, étnicas, tiene mayor derecho sobre otros. Bueno, en los foros internacionales vos los has caminado, has pasado, te has rodeado de gente. Yo tuve la oportunidad de estar en 2 foros, uno en Armenia en el año 2015 y otro en San Petersburgo. Diferentes, ¿no? Totalmente. Pero vos ahí también te das cuenta cuáles son los países que tienen ciertos derechos a hablar, a decir, hasta tener esa visión global o imperialista, de acuerdo a qué países, y los otros como que acompañan. ¿A eso te referís más o menos o no? Sí, pero no el lugar que ocupan cada país, bueno. No, pero no es solamente un tema de los países o de los estados. El racismo hoy, por ejemplo, está... Más allá, pero ese estrato que vos decís, ese estrato son tipos que piensan, que repiensan, que están rodeados de otras cosas, pero sin embargo las condiciones están dadas de esa manera, tal vez. Que algunos ocupan ese lugar de segunda y no sé si el respeto o su voz es tan escuchada como... No, hay países, evidentemente hay países donde tienen desarrollados políticas de diversidad y de inclusión mucho más que en otros, eso está claro. Y eso no tiene que ver solamente por eso hablo yo de los países occidentales, digamos, que en donde se manejan con otro tipo de lenguaje y donde hay una mayor, digamos, un mayor desarrollo de este tipo de políticas, ¿no? Hay países que son más conservadores, en donde es complicado avanzar con algunos temas puntuales, ¿no? Sí, en todavía. donde cuesta mucho romper, culturalmente cuesta romper. Hay países donde la religión tiene un lugar muy importante y cuesta más todavía romper. Entonces, digo, la concepción sobre la cual se construyen esos estados está muy vinculada también con lo que la sociedad tiene, pero es el perro que se muerde la cola, digamos, o sea, uno tiene que evidentemente modificar algo para que la sociedad también cambie, porque mira, nosotros cuando tuvimos la discusión y después la ley, la sanción de la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, yo siempre lo pongo de ejemplo porque tiene que ver con que lo que la sociedad estaba esperando o no y lo que el Estado hizo, ¿no? Que es un poco tu pregunta del inicio. La sociedad, la verdad que no era una demanda de la sociedad en su conjunto. Sí era la demanda de los colectivos LGBT, sí era la demanda de determinados sectores de la sociedad, pero no era lo que la sociedad estaba preocupada por eso. Sí, digamos, sí. Vos no es que caminabas y... No, tal cual, es un paso hoy hay inflación y la sociedad está preocupada porque pare la inflación, digamos, pero es una demanda de toda la sociedad. Bueno, eso no era una demanda de toda la sociedad. Era como algo que estaba sobrevolando, tal vez fue una buena interpretación. Sí, era una demanda puntual de un sector, pero también lo es cuando salen muchas leyes. O sea, el Estado también tiene que adelantarse de alguna manera y tiene que dar respuesta a los distintos sectores. Una sociedad se compone de distintos sectores. Sí. Bueno, algunos con más poder, otros. Algunos con más poder, otros con menos poder, pero digo, cuando sacan una ley, no sé, de reducción de un impuesto, también están escuchando a un sector de la sociedad. O cuando ponen a un arancel, o cuando se discute cuántas son las cargas impositivas de acá o de allá, digo, son todos los lobbies, eso funciona. Sí. Esos son lobbies económicos. Lo que yo estoy hablando tienen que ver con derechos humanos, tienen que ver con derechos de las personas, digamos, es otra cosa, pero en definitiva también representan sectores. Ahí la sociedad no demandaba eso, sí los sectores LGBT, y la verdad que el Estado en ese momento, el gobierno en ese momento, escuchó eso, como también escuchó en su momento que la comunidad armenia necesitaba tener una ley de reconocimiento del genocidio. Y bueno, es la respuesta que, de acuerdo a las políticas de cada gobierno, desde el Estado se le puede dar. Y la verdad es que al principio la discusión fue muy fuerte. Nosotros cuando salimos con la ley teníamos mucha oposición, había toda una presión de la iglesia en ese momento muy fuerte. La iglesia jugaba muy fuerte, digamos, se involucraba en la discusión, no es que dijo, le preguntaron una vez a un cura, a un obispo, o
O sea, le dijeron, ¿usted qué opina? Y dijo algo. Trabajaba para frenar. Trabajaba para frenarlo, hacía lobby en el Parlamento, hacía lobby en los medios de prensa. Más teniendo también mucho, dentro del Parlamento, gente que responde. Y mucha gente que responde, porque tiene vínculos en las provincias, por ejemplo, el tema de la iglesia son muy fuertes, ¿no? Ahí el obispo de cada provincia tiene un peso enorme y los senadores, más que los diputados, les reportan de alguna manera. Entonces, bueno, fue toda una lucha políticamente fue muy, muy interesante. Y ahí se ve la decisión política del gobierno de turno de decir, bueno, sí, tenemos que aprobar esta ley porque consideramos que es necesaria, porque abre un debate nuevo, porque responde y le da respuesta a un sector de la sociedad que viene siendo excluida y discriminada, y que habilita a construir una sociedad distinta, en definitiva, ¿no? Porque la verdad, la ley esa es muy sencilla, cambia una coma nada más. Sí. O sea, no hace un análisis profundo, simplemente que cambia del lugar de poner utiliza el término contrayentes, y digamos, porque en definitiva puede ser un varón o una mujer y se terminó todo. O sea, cambiando una palabra resolvió una situación de discriminación de toda la vida institucional argentina. Entonces, al principio, digo, el no poder hablar estos temas hacía que, digamos, sean más temas tabú, y la sociedad, por desconocimiento muchas veces, ¿no? O sea, porque... Sí, también esos prejuicios que decimos, ¿no? Eso, bueno, eso de la familia, cómo era la Si yo te digo, mirá, digo... Sí. Pero vos ves a la gente que está convencida de eso porque es así. A mí me sorprende de verdad, ¿eh? Tengo 43 años y gente de mi edad que también pasamos por todos estos cambios, y como que la realidad les está dada y no se preguntan en ningún momento sobre nada. O sea, ese es lo establecido y yo con lo establecido vivo conforme. No me pregunto, o sea, mi vida pasa y yo no me pregunto por qué estoy acá o qué puedo hacer para cambiar. No, estoy acá y cumplo con todo. A mí me asusta esa gente, no sé si es la mayoría o no, pero yo no reflexionar sobre algunas cosas y no moverte de donde estás parado. Sí, bueno, es jodido mi punto de vista. Es la incoherencia también con la que cargamos todos, ¿no? Yo pensaba recién, estaba viendo, digo, cómo han crecido todas las radios online, ¿no? Todo, digo, es un modo de comunicación nuevo, y que mucha gente se resiste, pero la que se resiste es la gente más grande. En general, la gente joven se ha involucrado en este tipo de medios alternativos y han crecido. Sí, son nichos, también cambió el consumo de claro, pero medios, los chicos ya casi ni ven televisión. No, nada. O sea, yo doy radio en primer año, tengo que explicarle qué es la radio primero. Claro. O sea, los medios cambiaron, hoy los chicos se manejan por las redes, es otra cosa. Ahora, sí, pero también las sociedades cambian. Entonces, por eso digo, es importante que uno se pueda interpelar, porque si vos no te podés interpelar y no podés decir, bueno, pero ¿por qué está mal? ¿Por qué está mal esto? ¿Y por qué estaría mal aquello? O sea, en definitiva, lo que yo siempre trato de explicar, y que es lo mismo que pasa con un tema tan delicado como es el tema de la ley del aborto seguro, gratuito, y me parece que son decisiones que primero que son personales, pero que el Estado tiene que garantizar. O sea, vos como Estado tenés la responsabilidad de legislar para toda la población, en un marco de igualdad y de equidad, ¿sí? Entonces, como yo tengo que legislar para todos, yo tengo que de alguna manera interpretar la necesidad de todos. Entonces, en el caso del aborto, por ejemplo, que es un tema delicado y donde yo creo que hay mucha gente que está en contra, o la mitad de la sociedad está en contra, la mitad está a favor. Digo, nadie está a favor del aborto. Es que el planteado está claro, tramposo. Pero es muy tramposo. Entonces, digo, lo que hace el Estado es garantizar que aquellas mujeres, ¿sí?, que por X razones no puedan acceder a un aborto seguro, legal, gratuito y demás, lo puedan hacer porque el Estado, ¿sí?, te garantiza eso. Que eso tiene que ver con un tema de salud pública. Primero de derechos de las mujeres, pero después de salud pública también. Entonces, ¿por qué? Porque lo falso es que cualquier otra mujer de recursos y demás accede y accede. Es mentira que no accede. O sea, no es que no lo hace, lo hace. Lo hace, lo que pasa es que como tiene plata lo puede hacer en una clínica privada con un médico y se terminó la historia y resolvió su problema.
Pero entonces el Estado es el que tiene que garantizar eso. Ahora, eso no quiere decir que vamos a salir, todo el mundo va a salir y decir, che, abortemos, porque claro, es lo más traumático que le puede pasar a una mujer. Al contrario, yo entonces, con mis hijas tienen hoy 14 y 15, ¿viste? Van al Pellegrini. Yo a los 13 años las pibas vinieron a plantear cosas que yo en mi vida hubiese hablado con mis viejos, yo con mi viejo de sexualidad no hablamos ni por las tapas, no sé. Sí, bueno, no, yo tampoco. Bueno, pero era eso, estar ayornado, escuchar también, viste, discurso fuerte, porque ahí en el Pellegrini hay todo un brote de, o sea, y del otro lado tenés el pañuelo celeste y el pañuelo verde. Y sentarte para que ellas también entiendan qué es lo que se está discutiendo. Porque los medios de comunicación a nosotros nos venden o sos pañuelo verde o no, vos querés matar una vida. Y no radicaba ahí la discusión, y creo que todavía estamos hablando de eso. Todavía no se llegó al fondo, para mí entender. Se dio el debate, estamos todos contentos, el Congreso. Bueno, esperemos. Pero me parece que en eso tampoco no entendimos. Nos engrupieron un ratito, me parece. Había senadores, diputados que no tenían idea de lo que estaban hablando. Cuando vieron que la sociedad se empezó a movilizar y era un tema que molestaban, se empezaron a inmiscuir un poquito más. Sí. Pero digo, esto de repensar el aborto legal y gratuito. Mío, nunca hablamos de estos temas, me gusta que hayas avanzado con un montón de cosas, porque vos con una agenda picante. Claro, o sea, yo venía por otros lados. Pero me gusta porque vos tiraste todo así de una y me parece el lugar de debate es interesantísimo. Porque creo que todos estos temas también tienen que involucrar a la comunidad. La comunidad no puede quedar ajena de estos debates. Porque la comunidad es parte de esta sociedad, digamos. No somos un sector que está marginado y vivimos en una isla. Pero queremos ser eso, me parece, en algún punto. Bueno, algunos, pero no es correcto eso. O sea, nosotros no podemos ir contra la corriente. Nosotros somos parte de una sociedad. O alejar, no estar así. Digo contra en el sentido de que el mundo está avanzando y nosotros no queremos quedar encerrados. Entonces no sirve eso. ¿Por qué? Porque vos vas a tener esta realidad que vos me decís. O sea, vos tenés 2 hijas las cuales están yendo a una escuela en donde se debate y se discute todo esto. Ahora, no pueden esas 2 chicas después entrar en la comunidad y darse cuenta que todos esos temas no existen. Porque ellas lo están viviendo de otra manera. Es más, te digo algo. Mi hija subía fotitos de cuando estaban las charlas y los debates y todo esto. En el colegio que doy clases, se enteraban por esa foto y ahí se generaba el debate en el colegio. Hasta es interesante con el movimiento de las redes sociales, ¿no? Cómo después empezó. Está bien, más allá del círculo, del núcleo ese, que es muy duro, y la interpretación me parece que falta todavía desandar muchos caminos. Digo, más recontra interesante charlar estos temas. ¿Esto lo podemos dejar un toquito? Sí, claro, ¿O querés cerrarlo con algo? No, lo pongo como un ejemplo de cómo debemos interpelar la sociedad y cómo hay que pensar y repensar permanentemente. Por un lado, el tema del Estado, a través de los gobiernos que tengan de turno, cualquiera sean ellos, tomando una agenda que es una agenda pública, y una sociedad que también tiene que romper un montón de prejuicios y generar un cambio cultural, ¿no? Yo ni te pondría música, pero sé que la gente, viste, necesita un poco de corte en el cerebro. Igual lo estoy haciendo con mi voz ahora eso. No, voy a seguir charlando, porque te quiero aprovechar. Religión, vos hablaste de religión. En otros momentos la religión era como parte del status quo, por supuesto, de cómo vivíamos, de cómo debíamos ser, ¿no? Uh-huh. Y eso retrocedió en los 80, en los 90, en los 2000. Y ahora hay un rebrote que tiene que ver con tu ponencia también, esa que hiciste en la ONU, ¿no? Que yo veo, pero lo vemos en Brasil utilizando la religión como para posicionarse. También están los grupos de presión religioso, pero ahora es como que la religión pasa a ser una herramienta política. Siempre fue. No, pero tuvo... Es el partido político. Ahí está. Bueno, ahí está. Con mayor antigüedad de la historia. Ahí está, el partido político, pero no nos damos cuenta y existía, ¿sí? Pero desde otro lado, desde el estar así impoluto, inmanente, todo, ¿no? Y ahora es una carta de juego de los políticos, diría yo, ¿o no? Porque lo mismo estamos hablando del aborto, ¿no? También jugaron la carta de la religiosidad cuando salió... Yo no sé quién juega con quién ahí. A ver. Vos estuviste dentro del Estado. A mí me gustaría hablar de poder también, de cómo se maneja eso. No, a ver,
la religión o, digamos, los distintos grupos religiosos, estamos hablando de la religión, no estamos hablando de fe, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Sí, de poder estamos hablando del poder y de lo que las estructuras, digamos, religiosas representan, sean estas cristianas o no cristianas, digo, porque esto se da en todos los marcos, ¿no? O sea, la religión, en definitiva, es la que condiciona las sociedades y lo ha hecho desde toda la vida de la humanidad. ¿Tiene ese peso hoy? En algunos sectores todavía lo sigue teniendo. Pero es como que a eso hoy tiene una sombra grande y otro momento casi pasaba desapercibida. Nunca pasó desapercibida. ¿No? No. Si uno empieza a hacer historia, podemos empezar, si querés, por algo que a nosotros nos llega muy caro a nosotros, nuestro sentimiento, que tuvo que ver lo que fue el genocidio, el pregenocidio, el posgenocidio, la religión y la estructura religiosa armenia jugó un rol importantísimo, en ese caso positivamente, favor, claro. Digamos, embanderando, digamos, y del otro lado era al luchas. revés, ¿no? Porque era una de las excusas. Sí, pero quiero decir, digamos, la religión en ese caso, o los religiosos en ese caso, jugaron un rol súper importante y bienvenido seas, y está muy bien, y yo los reivindico desde ese lugar. Claro. Ahora, la religión siempre jugó un rol. Por eso, vos fijate que cuando los pueblos muchos se van cerrando también, cuando se quieren cerrar, y bueno, la religión también ahí juega un papel preponderante. Te decía antes, en las provincias hoy, en las provincias argentinas, tal cual, el tema religioso es un tema muy fuerte, pero no fuerte por la fe, porque una cosa es la fe que pueda tener cada uno y la profesa de la manera que quiere, y otra cosa es ser parte de una estructura. Ahí está. Sí, o sea, y la verdad es que cuando se busca consenso, se busca la iglesia, cuando se busca resistencia, se busca la iglesia, y cuando se busca penetrar con algunos conceptos determinados, también. Y cuando se quiere avanzar para romper todo eso, porque en definitiva la religión, ¿qué hace? Disciplina. Sí. En realidad es eso. Te dice lo que está bien y lo que está mal. Podés hacer esto o no podés hacer esto. La religión, la primera que te dice que no tenés que robar es la religión. Sí. Es la sí, culpa. es el primer orden. Después hay un Estado que social. le pone una carga y una condena. Pero digo, la religión siempre ha sido disciplinadora y ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Y lo sigue jugando, sin duda que lo sigue jugando. Tiene el mismo poder que antes, entonces. Sí, sin duda. Por eso hoy el Papa Francisco juega como juega y tiene el poder. Te voy a ¿Estás pensando si me lo podés decir o no? Exacto. ¿O cómo decírmelo entonces? No, pero digo, por ejemplo, ¿no? El tema de la posición de Francisco respecto al tema del genocidio fue muy importante. Claro. Fue muy importante, porque destrabó un montón de cosas. Eso habilitó. Y porque, más allá que en la Argentina ya nosotros teníamos la ley y demás, pero son posiciones fuertes que sostienen otro tipo de políticas después. Cuando depende también de los gobiernos, ¿no? Claro, o sea, bueno, ahora estamos en un proceso de retroceso, bueno, por las cosas que voy leyendo, que me voy enterando, digo, más allá que yo no estoy en ninguna estructura comunitaria, pero bueno, uno está informado y uno va viendo también cómo la Cancillería empieza a modificar su posición. Eso teníamos que hablar, ¿no? También. Digo, son situaciones que por eso te digo, una cosa es lo que la ley tiene. A ver, si es por la ley, tenemos una constitución que dice que todos tenemos que tener garantizados todos nuestros derechos, sin embargo hay millones de argentinos que no lo tienen. Digo, la ley puede decir muchas cosas, pero después hay que ejecutarlo y hay que llevarlo adelante y sostenerlo. Sin embargo, hoy la Cancillería es mucho más genuflexa, es mucho más digamos permeable a la presión turca, por ejemplo en el tema armenio, que antes. Entonces, volviendo a la religión, porque no me quiero ir de tema, yo creo que la religión sigue jugando un rol muy importante. Lo utilizan en algunos países, pero son alianzas en definitiva. Yo no, insisto. Alianzas temporales de poder, diríamos. Es poder, juegan poder directamente, no están jugando otra cosa. Las grandes discusiones en la humanidad es por el poder. Está bien, ¿no? pero la gente se da cuenta de eso. En lo cotidiano, en lo diario.
A mí, viste, a mí yo estoy podrido del discurso, te soy sincero. La educación cambia todo, la educación. Me parece una pavada que todo el mundo, como no tiene nada que decir. ¿Y cuándo de verdad cambiamos las cosas? ¿Cuándo hacemos repensar a la gente? ¿Cuándo le ponemos el dedito en algún lugar que le moleste? Porque yo me paro enfrente a pibes como se paraban frente a nosotros en Jeremías los profesores, de la misma manera. Y hoy yo creo que el profesor es un guía. No, porque está acá adentro, está dentro de la computadora, está todos los saberes. Vos te metés en internet, entonces vos tenés que ser un guía, me parece. Eso de pararse delante de otro y que sea. Vos tenés que, yo creo que más que un guía tenés que. Para mí, el profesor, más allá de transmitir los conocimientos que tenga, porque internet te da a vos, no te procesa los conocimientos. No, bueno, ahí está. Te los da. Está bien, pero vos, ni siquiera tenés... empezamos a hablar de eso y la educación, no va a cambiar la educación. Y no hablamos de esto, no hablamos de cómo se cambia la educación, de cómo se cambia un modelo. No hablamos de eso. Parará, Sí. Bueno, pero porque es muy difícil romper con lo establecido, con lo que. Por eso te decía, hay modelos hegemónicos, son los que hay que seguir sosteniendo. Las sociedades se resisten a los cambios, porque en definitiva, cuando vos cambiás también tu comodidad. Sí, bueno, sí, ¿no? sí, lógico. Si vos querés ser otro tipo de profesor, ya dejás de ser el profesor que tenía el cuadernito donde decía que hoy tengo que dar esto, leía en su casa lo que tenía que dar y lo repetía y se iba y le tomaba el examen al chico y se terminaba. Ese profesor, que era el profesor tradicional, cambia. Sí, cambia por uno que, en algunos casos, digo, no todos, pero digo, cuando el profesor interpela al chico, se interpela, juega, genera otro tipo de vínculos, utiliza todos los avances tecnológicos también, pero no para jugar y embobecer, digamos, al chico, sino como herramienta. O sea, digo, y eso es laburo, eso es cambiar, eso es pensar mucho, eso es trabajar más. Bueno, nosotros, a mí me encanta porque todo el mundo siempre mira los modelos finlandeses. Claro, no tiene la menor idea de lo que es el modelo finlandés. El modelo finlandés, hay chicos que van 4 horas a la mañana, 3 veces por semana a clase, porque el resto hacen otras cosas. Y eso acá sería imposible. Eso sería imposible. O sea, el modelo finlandés, los docentes, esto lo aprendí allá, te hablo ya hace muchos años, los docentes ganan casi como ganaría cualquier profesional, digamos, de máxima, digamos, formación. Sí. O sea, están remunerados de una manera que, digamos, están volcando todo ahí. O sea, es otro tipo de concepto en donde el Estado se hace cargo de un montón de cosas y donde los profesionales son reconocidos también para eso. Entonces, acá queremos que el docente, no sé, mi hermana es docente y sale de un colegio, claro, al otro colegio. para juntar unos mangos más. Claro, porque no le alcanza, un sueldo solo no le alcanza, y después vos vas los fines de semana y está corrigiendo y está preparando materiales y está haciendo. Entonces vos decís, bueno, si vos vas a tratar así al docente, evidentemente tu resultado va a ser este. Y los docentes de antes también, o sea, porque digo, yo los respeto porque lo hacían con mucho amor y con mucha entrega, pero también nos limitaban el conocimiento, porque no nos invitaban a todo esto otro que es lo más interesante, ¿no? Entonces, ni hablar en el caso de las escuelas públicas, en donde los docentes encima las herramientas tienen pocas herramientas, hay chicos que van a comer nada más, le tienen que preparar la leche, los tienen que, hay un montón de otras cuestiones. Entonces no podemos hablar de Finlandia o de otros países escandinavos como si fuesen, nosotros queremos ser eso, pero para hacer eso primero tenemos que tener otra sociedad, tenemos que tener otro tipo de Estado, tenemos que tener, otras herramientas, los docentes tienen que tener otras cuestiones, tenemos que separar la religión del Estado como primer paso. Sí, eso es otra lucha, ¿no? Que era el pañuelo naranja, me parece. Pero la gente puede cambiar, la sociedad puede cambiar. Sí, puede cambiar. Porque ahora, viste, el cambio es lindo, toda la palabra. Para mí el cambio es una cosa, para vos otra, y bueno, generalmente tiene una acepción que uno cree que va a ser positivo. Entonces todos metemos el voto o no. Pero está preparada para otras cosas, porque vos viste que en el campo de los derechos humanos se avanzó mucho y hoy parece que los que estaban atrás y habían perdido, de nuevo están ganando. Sí, lo que pasa es que ahí estamos violando, pero no pueden ser nunca regresivos los derechos humanos. O sea, no, pero bueno, sí, pero te lo dejás de costar, vos sabés a lo que sí, claro, sí. Pero estamos, todo lo que
se llenan la boca, digamos, después tendrían que empezar a pensar que lo que están haciendo está mal, en el sentido de que va contra todas las convenciones internacionales, va contra todo lo que la Argentina también hasta ha suscripto, ¿no? O sea, nosotros tenemos los pactos internacionales y demás que tienen rango supraconstitucional, o sea que están por encima de lo que dice la propia Constitución. O sea, ¿no? Entonces, digo, no podemos ir contra eso, tenemos que avanzar todavía. Yo lo que creo es que los cambios son posibles, los cambios positivos, los cambios pero para eso hace falta muchísimo trabajo de interpelación y de construcción de nuevas conciencias sociales y culturales, ¿no? O sea, pero lo primero es romper el prejuicio. Lo primero es romper el prejuicio. O sea, romper el prejuicio. Del individual a lo colectivo. Por eso es importante el trabajo docente. Nosotros, durante el INADI, por ejemplo, una de las cosas que más hicimos fue el tema de capacitación. Nosotros capacitamos a las fuerzas de seguridad, capacitamos al ejército. En el ejército nosotros logramos que pudiesen festejar entre todos matrimonio igualitario. ¿Vos te imaginabas todos los milicos festejando y celebrando que 2 compañeros se hayan casado? Eso era impensado. Bueno, se logró eso, se logró en el sentido que el festejo era genuino, estaban todos contentos. No, era una fiesta, era un matrimonio y facilitó mucho eso, mucho en la sociedad. Eso en definitiva construye nuevas sociedades, la nueva subjetividad sobre la cual vos te vas a construir, se construyen nuestros hijos, se construye todos. Entonces, eso nos hace mejores personas. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que una persona que quiere ser algo y no la dejan. Porque vos te quedás con todo eso adentro y sos después lo peor que puede haber, porque no sos vos, no sos vos. Entonces, cuando vos lográs liberarte y ser vos, porque entendés que te reconocen, que tenés respeto, que el Estado te reconoce, que podés tu libertad, sin joder al otro, pero siendo, aparte, es una cuestión tan privadísima. Cuando hicieron la ley de matrimonio igualitario, que todo el mundo parece que se rompía la familia tradicional. ¿Qué quiere tener una familia tradicional? La tiene. Bueno, ese es el juego dialéctico en el cual nos meten, ¿no? Con el aborto, con el matrimonio igualitario. Con todo. Se termina la estructura, se termina la familia. Claro, ¿vale? El pibe tranquilo toda la vida, que tiene un modelo, dice, no, yo no quiero que se acabe el miedo. Mirá, vamos por el miedo, que esa es la ganadora, la carta ganadora. Y ahora también, ¿no? Estamos con el miedo. Claro, siempre. Recuerdo... Otra más que no te quiere decir, este hombre tiene No, si querés, pues yo no tengo problema en decirlo. Me recuerdo ahora que justo que estabas hablando de lo que uno deja o no deja de ser, ¿no? Cuando fue la ley no de matrimonio, sino de identidad de género, hubo un debate en el Congreso. Y Loana Berkin, que es una de las grandes referentes, falleció de la lucha trans, no solamente acá, en el mundo, reconocida y demás. Estábamos exponiendo, yo de una posición mucho más formal y ella como dirigente trans, y en un momento dice, y les quiero decir a todos los religiosos y a todos aquellos que desde la religión me quieran atacar, que yo soy devota de la Virgen de Urcupiña y lo voy a seguir siendo toda mi vida, porque creo en ella, mi fe está puesta en ella, que una virgen, digamos, que parte de lo que es el cristianismo, digamos, que es católica, o sea, y ella quería manifestar, yo soy católica, voy a seguir siendo católica, voy a seguir yendo a la iglesia, o sea, y eso no impide que el Estado me reconozca un derecho que es el de reconocerme como persona trans. Entonces, a lo que voy es, si logramos eso en la sociedad, ¿no? Si logramos que, o sea, porque después decían, ¿te acuerdas que en un debate salió que todo el mundo ahora, bueno, entonces se van a jubilar antes, porque las mujeres se jubilan a los 60 y los varones, entonces vos te vas a embarazarse para tener un plan, o no sé, o quedar embarazada para después abortar. Digo, son esas cosas absurdas. Sí, bueno, no sé, porque vos las escuchás.
Por ahí vos estás en otro estrato, te juntás con otra gente, pero ya no escuchás eso como si no, fuese... No, yo sé que pasa y se escucha. Te sacan esos discursos. No, entonces, porque no tenés con qué luchar, porque es un tipo que no quiere escuchar. Bueno, el que no quiere escuchar... Sí, está bien, no es así, escuchar, verdad. Estamos de acuerdo. Vos sí. vas a escuchar porque querés escuchar. No, y vas a cambiar porque... Si tenés ganas de cambiar, si tenés ganas de ser mejor persona, si tenés ganas de pensar de que todos realmente tenemos los mismos derechos, que no importa... y también de salir... Sería bueno, yo siempre digo, de valorarse uno más. ¿Y cómo te valorás más? Cuando vos sos capaz de poder entender al otro. Si vos no entendés al otro, si vos al otro solamente por su aspecto lo estás prejuzgando, solamente porque... Entonces estás en el horno. Bueno, pero vos ahí sí, porque he visto que leíste a ECO, lees un montón de cosas. Vos sabés que comunicacionalmente... se necesitan ciertos parámetros, porque la gente vive, es el miedo al otro, a la otredad, sí, claro, ¿no? Entonces necesita esos parámetros estructurados, estereotipados para guiarse. No se da el tiempo de evaluar al otro. Directamente baja la cortina. Porque y a mí listo. Me dijeron que una persona que tiene estas características es peligrosa. Sí. No, es lo mismo que pasa con los migrantes. Vos fijate lo perverso que es lo que pasa con los migrantes. Sí, utilizado para... ¿No? Que se los manosea. Primero, todos somos hijos de migrantes, sí. Nietos, hijos de migrantes. Porque este país se constituyó así. Pero es tan perverso como se constituye que hasta en la Constitución dice que nosotros priorizamos la migración europea. Lo pusimos en la Constitución. O sea, es una locura eso, ¿no? O sea, en el sentido pero de que... está bien, el contexto histórico daba. Sigue. O sea, el contexto histórico lo daba en ese momento, pero igual, digamos, nosotros no somos capaces... A ver, lo voy a poner de otro lugar. Nosotros somos perversos con la inmigración. ¿Por qué? Porque cuando vos necesitas comprar la mejor fruta y verdura, vas a buscar un verdulero boliviano, porque sabés que son los que trabajan la tierra, son los que mejor la trabajan y son los que te van a traer la mejor fruta y verdura. Nos pasa en todo el país eso. Y vamos y lo compramos. Ahora, después, cuando vemos que hay un boliviano ahí que está en la esquina o qué sé yo, ya lo empezamos miramos a ver mal, ¿no? Porque es una amenaza. Despectivo, sí. Y somos despectivos y creemos que que nos vienen a robar cosas. Sí. Por otro lado, nos pasa con otras migraciones, la paraguaya, en donde creemos que, vienen, qué sé yo, nos sacan el laburo y resulta que cuando vos necesitas el mejor albañil vas y buscas un paraguayo, porque es el mejor que labura y hace las cosas. Los porteros en la ciudad de Buenos Aires en su gran mayoría son uruguayos, ¿no? Digo, esa cosa perversa de cómo nosotros construimos, y las chicas que trabajan en casa de familia, muchas son peruanas. Entonces, vos decís, pero ¿cómo es esto? ¿Viste? Porque la migración nosotros la recibimos y disfrutamos de ello, porque vos disfrutás de todo eso, porque hace a tu vida, tu cotidianeidad, digamos, ¿no? O sea, sin embargo, después empezamos a cuestionarla. ¿Por qué? ¿Vos sabés cuánto es el porcentaje de población migrante que hay en la Argentina? Población migrante es el 4,25%. No lo digo yo, lo dijo el INDEC, ¿no? O sea, digo en términos oficiales de estadística del censo del 2010. Y focalizamos en ese 4. Ahora, nosotros creemos que el 4,25% son los que nos quitan el trabajo, nos hacen todos los males estos que plantean. No. Es absurdo. Ajá. Es absurdo. Bueno, pero ahí está, también los medios tenés, ¿no? Primero, sacar del foco de lo que realmente hay que discutir. Si vos tenés miedo que, no sé, un extranjero te robe el trabajo, tenés primero que pensar cómo te están robando el trabajo tomando otras medidas, por lo menos yo, ¿no? Por supuesto. Igual te digo la verdad, yo durante hace 3 años y medio también me controlo con emitir juicios y decir cosas. Bueno, no debería ser así. Vivimos en un país libre, se supone. ¿Vos lo creés? No, pero se supone, por eso dije después lo charlamos, pero tenemos tantas cosas a charlar. Vamos a un pequeño corte, chiquitito, y después venimos con un tema chiquitito, porque quiero hablar con Pedro, tan fácil como eso.
y Armenia. Un trayecto entre Argentina y Armenia. Estamos charlando en esos minutitos que escuchó. ¿Sabes por qué te puse a entrenar para allá? Porque leí un poco de la historia de tu familia, interesantísima. Primero, disfrutaste mucho a tus abuelos. Mi abuelo único. ¿Tu abuelo? Sí. Pero sabes de toda la historia de tus abuelos. Ah, bueno, pero porque... Yo quisiera hacer un rastreo y no me sale. No, es imposible. Yo lo estoy haciendo, que es algo que me lo propuse así, pero muy a cuentagotas, pero porque mi primo me ayuda y así voy. Y vas rastreando. A ver, ¿por qué? ¿Cuál fue el abuelo que disfrutaste? Bedros. Bedros, que es de la República, somos de la República Valentina Alsina, eso sí. Hay que decirlo. Estuvo en la batalla de Bitlis bajo las órdenes del general Antranik, que esa es la canción que estábamos escuchando. ¿Tuviste algún conocimiento de parte de él de la historia de esa o no? No, tuve las consecuencias. Las consecuencias, sí, contá un poquito. No, digo las consecuencias que tuvieron todos aquellos que tuvieron que padecer el genocidio y bueno. Lo decís así, pero ver a un abuelo llorar en un llorar, rincón... gritar a la noche, sí. Pensar que, qué sé yo, que le está pasando, que le están pasando cosas. ¿Lo verbalizaba eso o eran solo esos momentos así que? Era una persona, digamos, muy seria, muy cerrada, ¿no? Poco comunicativa. Creo que... ¿Es consecuencia de eso? A ver... No, uno no. No, por ahí teorizaste en algún momento, preguntaste. Yo creo que si uno lo escuchaba o escuchaba su historia, él tuvo una situación también muy traumática que tenía que ver con. En un momento ellos lo estaban por delatar, que había, digamos, una barriada de armenios y demás. Sí, porque si estaba bajo las órdenes era un tipo activo. Y lo iban a... ¿Era Tashnatzadan ya de esa época? No sé si en esa época, pero cuando estuvo acá sí. Y bueno, y ahí, y él tuvo que lamentablemente matar a esa persona porque si no quedaba en el puesto todos. Es así. Se lo cargó al hombro, lo llevó arriba de una montaña chiquita, en un monte que había, lo enterró, después quedó con la duda si lo había matado o no lo había matado, lo fue a ver de nuevo. Bueno, todas esas cosas muy traumáticas que lamentablemente muchos de nuestros abuelos y seres queridos han tenido la vida y la muerte, ¿no? Era la vida y la muerte en una situación extrema, y que como dicen, no hay para analizarla desde lo histórico como quiere hacerlo Erdogan, ¿no? Digo, yo no necesito análisis históricos de lo que fue el genocidio, o sea, no me importa a mí lo que dice la historia que fue el genocidio, porque si bien es un hecho histórico sin duda, es un hecho político. Sí, y lo político, que ellos se tienen que hacer cargo como Estado es de ese hecho político que fue... Difícil. A ver, un Estado... El nuestro fue un Estado maduro, porque para reconocer a los genocidas, a los propios genocidas que laburaban desde el Estado para eliminar una parte de la población, tuvimos que ser maduros. Sí, los contextos son otros, ¿no? Pero sí, sin duda por supuesto que son otros históricos, regionales, religiosos, sí, somos diferentes, pero el Estado se hizo cargo. Sí, claro. Cosa que allá no va a pasar, el contexto no da. No da, y aparte es parte de su política. Creo que si en algo son consecuentes los turcos es que mantienen como Estado, mantienen las mismas políticas, la misma política imperialista, la misma política negacionista, la misma política del miedo y del terror. Hoy Turquía sigue siendo el país con mayor presos políticos del mundo, con mayores periodistas detenidos, en donde se sigue, digamos, cercenando la libertad de expresión, donde se sigue, digamos, matando, qué sé yo, hay poblaciones kurdas a las cuales se las siguen llevando puestas. Digo, Turquía no ha cambiado en eso, ¿no? Te hago una consulta por ahí para a ver si se relaciona o no, ¿no? Esto de esa mentalidad imperialista que tienen, ¿no? Hay países que fueron imperios y quieren seguir siéndolos, y es una forma de seguir perpetrando esos estereotipos en la cabeza de la gente, ¿no? Porque tal vez a vos no te doy nada, pero te doy un imperio. O sea, en cuanto a derechos individuales... Sí, lo que pasa es que el concepto de imperio se modificó también, porque
Ya los imperios no son territoriales, sino son económicos. O sea, digo... y las dos cosas también. Sí, pero en menor medida, digamos. O sea, sí, menor, antes, pero si vos agarrabas el mapa de África, antes... Sí, por supuesto. Cada país de Europa la Segunda Guerra como para acomodar un poco de todo eso, sí. Y bueno, y el Caribe tenía también lo suyo, y digamos... Bueno, ahora son zonas de influencia, tal vez. Por eso digo, cambió el sistema o la forma en que se expresan, ¿no? Pero la gente con eso de ser un O sea, imperio. para mí Estados Unidos es un país súper imperial y sin embargo, salvo Puerto Rico, no sé cuántos lugares tiene así en donde tenga una influencia directa territorialmente, digamos. Bueno, pero, a ver, voy a la Casa Rosada. No vamos a Washington, que no manejan la economía. Pero bueno, después te dicen hasta cuánto vos podés intervenir en el mercado financiero y te dicen lo que tenés que hacer. Qué cambios duros, ¿no? Desde estar cerrados, digamos, comunicacionalmente, porque eso es lo que nos planteaba al mundo, a esto, ¿no? Que nos tomen decisiones desde otro lado. Lo que pasa es que, mira, no sé si la pregunta apunta o tiene que ver con, de hecho, meterse en lo que es la política nacional, pero yo igual sí lo voy a decir. Sí, 4 minutos nos faltan. Por eso. Podemos hablar de eso. Yo creo que lo que los argentinos y argentinas tenemos que entender es que, más allá de los nombres propios que siempre aparecen y demás, tenemos que definitivamente definir qué queremos ser, ¿no? O sea, qué país queremos ser, qué tipo de sociedad queremos construir, si realmente queremos un modelo en donde sea, digamos, la mitad de la población quede excluida, o queremos un modelo en donde tratemos de que todos estén incluidos. Todos los ejemplos que nos ponen digamos, aquellos que promueven algunas políticas más de derecha, digamos, son todos vinculados a modelos de países en donde, digamos, son países muy pequeños en términos de cantidad de gente y donde, digamos, los modelos se aplican de una manera muy limitada. Entonces, nosotros queremos un país que sea independiente, que promueva la industria nacional, que promueva las riquezas realmente con independencia, que tengamos una política monetaria independiente, que tengamos la posibilidad de que todos accedan a todo, digamos. O sea, tenemos un país muy inequitativo, ¿sí? O sea, hay gente muy rica y gente muy pobre. Entonces, si nosotros eso no lo igualamos y si no rompemos también con el temor, porque acá también hay que decirlo, hay un temor que es el temor de la clase media, que es de que la igualen para abajo. Entonces siempre quieren pensar que nosotros tenemos que ser, todos nosotros somos clase media, somos la típica. ¿Vos decís que se la iguale? ¿No se la está igualando para abajo? Ahora sí. Yo creo que la clase media tiene un problema que ¿sabés cuál es? Cuando se sube al avión se marea. Pero es conceptualmente, porque creen que por determinadas formalidades vos ya pertenecés. Claro. Y no pertenecés nada. En realidad lo que tienen que lograr, yo esto lo charlé mucho con Aldo Ferrer, ¿no? Porque a mí me interesaba inclusive cuantificar lo que significaba tener una sociedad discriminatoria, ¿sí? Cuando la sociedad discrimina económicamente, ¿cuánto representa eso? Porque en definitiva después el Estado se tiene que hacer cargo de esa sociedad que está discriminando, porque excluye, porque... Entonces, ¿cuánto representa eso? Nos cuesta, ¿no? de alguna porque forma. Nosotros a veces no lo vemos eso, nosotros creemos que... Está bueno eso. Bueno, vos ya estás en una etapa superior al pensamiento. Pero está bien, pero hay que pensarlo eso, hay que tratar de también demostrárselo a la sociedad para que entienda que una sociedad que es más equitativa, que es más justa, también tiene beneficios hasta económicos para cada uno. ¿Por qué? Porque el Estado tiene más recursos, distribuye de otra manera, y en definitiva lo que están viendo hoy es que en la medida que la población mayoritaria no tenga recursos, la del medio tampoco lo va a tener. No, porque van a ser los que paguen. Porque y después se paga? van a quejar de que están pagando. Exacto. Por eso. Entonces, no le dan la oportunidad de ser, pero después se tienen que terminar bancando. Entonces estamos en una etapa en donde lamentablemente... Y no se habla de nada de eso. No se habla porque siempre se prefiere hablar... O sea, vos fíjate todo lo que está pasando con la causa esta que lleva adelante el juez Ramos Padilla, sí, y todo. Es terrible. Institucionalmente eso es terrible. Mañana pueden salir y decir que vos sos tal cosa. Bueno, y nos dijeron que estamos todos en libertad condicional también.
Entonces, digo... Por estas cosas no las dije nunca, Muradian. ¿Me haces hablar, por favor? Yo tengo un público también que es medio... No, pero es que está muy bien. Y estas cosas también creo que hay que hablarlas dentro de la comunidad. Porque la comunidad... Bueno, ahí tenés una lucha que yo iría con vos ahí al lado tuyo. Esto de que nuestra lucha tiene que ser colectiva, no desde el ombligo. Pero estoy escuchando jóvenes, 18, 20, 25, 30... ¿Por qué vamos a poner banderas de no sé qué en nuestra marcha? Como que nuestra lucha por el reconocimiento del genocidio armenio es pura. Sí, ahí a mí hay cosas que me asustan porque son actitudes que en algunos casos hasta rozan el racismo. Sí, disfrazado, sí, de otra, entonces, de justicia. Pero hay que ser muy cuidadosos con eso, porque un discurso que empieza a consolidarse, que es un discurso muy nacionalista, que se va consolidando y que va tomando ciertos ribetes, empieza a ser peligroso. Si no tiene que haber política. ¿Cómo no va a haber política? Si es una cuestión todo, política. El ser humano es un ser político. Y aparte lo que estamos reclamando es político. Por supuesto. No estamos reclamando, vayan Sie de Gaslaug, sos buen pibe, te voy a reconocer el genocidio. No, esto es una lucha. Siempre digo, vos llegaste a tu cargo de alguna forma, tenés poder. ¿Por qué yo me voy a sentar acá del otro lado y te voy a decir, por favor, me cedes un poquito de poder? No, es con lucha. Por supuesto. Hay que entenderlo desde ese lado. No nos queremos ensuciar las manos. Pero es que no es ensuciarse, es comprometerse. Bueno, pero viste... Es comprometerse. Y bienvenida a cualquiera lucha. O sea, yo no tengo problema en que... por mí lo peor que pueden pasarnos comunitariamente es ser indiferentes. O sea, yo prefiero el compromiso, aunque sean distintos a lo que yo pienso, no me importa. Pero que se comprometan y ahí discutimos y ahí peleamos y ahí planteamos todo lo que haya que plantear. Pero una comunidad cerrada e indiferente sería lo peor que nos puede pasar. Ese es el título, una comunidad cerrada e indiferente es lo peor que nos puede pasar. Pedro Muradian, la verdad, muchas gracias por tu tiempo. Te voy a ofrecer de tomar un café después para seguir charlando. Señoras y señores, gracias por haber compartido este rato con nosotros. Sé que después nos ven y mucho, así que eso también lo debo agradecer. Y no sé, hay noticias de todo, pero bueno, está la web también. Gracias. Aires de Armenia, un trayecto entre Argentina y Armenia. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina